Muy bien, vamos a estar próximos a iniciar nuestra transmisión de hoy de Confinados. Confinados pero confiados. Así seguimos. Damos la bienvenida a Héctor Oliveros, a Byron Hill, que también se une a la transmisión, con unas buenas tardes para todos nuestros amigos y hermanos. Alejandra Cardona también se une en la tarde de Confinados, hoy con el tema del mandamiento olvidado. Efi Celeita, Efigenia, buena tarde. Armando Sánchez desde Bello, buena tarde. Estamos confinados, ¿no? Sobre todo aquí en Medellín y el área metropolitana. Sergio Calle, buena tarde. Alba Fisco, buena tarde. Una tarde soleada. En la transmisión desde la Estrella nos saluda Byron. Cecilia Ruiz, bienvenida. Gloria Patricia Ortega, buena tarde en Orlando, Florida. Pedro Pulsar, buenas tardes. Oraida Hernández, el Señor la bendiga. Manio Monta de Jesús, buenas tardes. Los saluda Ivonne. Bueno, Ivonne, buena tarde. Saludos, Armando. A Zenet Giraldo entra a la transmisión. Jairo Sánchez también, buena tarde. El Señor lo bendiga. Gloria Patricia está compartiendo el video. Puede invitar a otros. Nuri Raquel, desde España, con su familia. Buenas tardes. Isabel Vélez. Héctor Oliveros, desde España. Buena tarde. Gustavo Jiménez, buena tarde también. Buenas tardes, bendiciones. Efigenia. Oraida Hernández está invitando también a otros. Viviana, buenas tardes. Así es, presente en Confinados. Mari Moncada, John Díaz, voy saludando a los que van entrando a nuestra transmisión. A Alicia Tobón, a Patricia Madrid. Buenas tardes, Patricia. A Mabel Londoño, que también se une a la transmisión. A Gustavo Jiménez. En la tarde de Confinados, Denis Gutiérrez, bienvenida, buena tarde. Beatriz Betancourt también, bienvenida. A Viviana Mejía, que también entra a la transmisión. A Janet Acevedo, el Señor la bendiga. Señor bendiga a Karina Lara con la buena tarde. A Lucila Ruiz, Dios la bendiga grandemente también. Denis Gutiérrez, saludos allá en Copacabana. Mabel Londoño, buena tarde. Ángela Ramírez también está con nosotros. A Sandra Milena Foronda, hoy confinados con el mandamiento olvidado. Estela Arias, buenas tardes para ti y tu hijo. Alicia Tobón, bendiciones Alicia. Vamos a hablar hoy del mandamiento olvidado. Bueno, quizá la palabra mandamiento para muchos de nosotros no es nueva y hemos sabido sobre los mandamientos. De hecho, a veces en la iglesia hacemos un ejercicio bien interesante, que yo creo que si lo haremos acá pues no salga igual, pero la pregunta es ¿cuáles son los mandamientos? Y la respuesta casi automática, inerte de muchos es: amarás al Señor tu Dios. Bueno, esos no son los mandamientos. De hecho, bueno, Jesús resume los mandamientos del Decálogo de Éxodo 20 en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y hay un el Shema de Deuteronomio 6, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús condensa los mandamientos en esos dos. Pero cuando hablamos de cuáles son los 10 mandamientos, la gente siempre comienza con amarás al Señor tu Dios. No, recordemos que Éxodo 20 nos dice muy bien cuál es el Decálogo. Esos 10 mandamientos, ¿sí? Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de servidumbre, y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Luego dice: no te harás imagen y semejanza de ellos, ni los adorarás ni te postrarás, porque el Señor uno es. Entonces los 3 mandamientos iniciales de Éxodo 20 tienen que ver con el carácter de Dios, el que Él es único, incomparable, de que no se debe hacer imagen de Él y que no se debe tomar su santo nombre en vano. Los 3 tienen un carácter de nosotros hacia Él. Pero no voy a referirme a los 10 mandamientos. Hay otros mandamientos, aparte de los 10 mandamientos de Éxodo. ¿Cómo un creyente debe leer los mandamientos? Quiere decir, la pregunta es, de los mandamientos que hay en la Biblia, ¿cuáles debo obedecer hoy como creyente? ¿Cuáles debo obedecer hoy como cristiano? Bueno, la forma de entender esto es mirar qué mandamientos, como órdenes de Dios y principios rectores del carácter de Dios hacia nosotros, que es su naturaleza o sus atributos que comparte, que transmite a nosotros,
esos principios, cómo pasan al Nuevo Testamento. Es interesante que de los 10 mandamientos de Éxodo 20, por ejemplo, de esos 10, 9 pasan al Nuevo Testamento. Directa o indirectamente son mencionados, ¿sí? Implícita o explícitamente son vistos por Jesús, pronunciados por los apóstoles, escritos en las epístolas. De esos 10, 9 se ven en el Nuevo Testamento, exceptuando uno, que es el cuarto mandamiento, el día de reposo. Ese no pasa al Nuevo Testamento como un principio que la iglesia deba o tenga que guardar. La razón, bueno, que el día de reposo en particular era señal del pacto entre Israel y Dios. Era la señal del pacto. Israel se compromete como pueblo a guardar del pacto mosaico y, como dice Ezequiel, les diste los días de reposo como señal del pacto. Así que guardar el Sabbat era una señal de que se estaba cumpliendo la ley. Pero como ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, el Nuevo Testamento interpreta el cuarto mandamiento ya no como un día de reposo, sino como una persona. El reposo es Cristo. Lo dice también Hebreos capítulo 4, al decirnos que aún queda un reposo para el pueblo del Señor. Bueno, habla de 4 reposos. El séptimo día en que Dios descansó en Génesis, el reposo de Josué, bueno, el reposo como mandamiento de Éxodo, el reposo de Josué al entrar a la tierra de Canaán, pero que allí no hallaron reposo, y luego el autor de Hebreos dice, mas aún queda un reposo para el pueblo de Dios, y ese reposo es Cristo. Nuestro reposo es Cristo. Recordemos cuando recogían espigas Jesús y los discípulos, y los fariseos le increparon, pero ¿por qué no respetas el día de reposo? A lo que Jesús dice, el día de reposo no fue hecho, el hombre no fue hecho para el día de reposo, sino el día de reposo para el hombre. Y dice luego, el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, es Señor aún del día de reposo. Entonces nuestro reposo ya no es un día, es Cristo. Entonces de los 10 mandamientos, por ejemplo, transversalmente como principios rectores de nuestra fe y como atributos casi comunicables o demandas comunicables de Dios para nosotros, pasaron 9 mandamientos. Pero hay otras ordenanzas de Dios aparte de estas. Y el mandamiento olvidado no está en Éxodo 20. El mandamiento olvidado está en Levítico capítulo 19. ¿Por qué es un mandamiento? Porque es un principio de un atributo comunicable de Dios que traspasa al Nuevo Testamento como una orden para nosotros. Quiero leer el texto que está en Primera de Pedro 1, 13 al 21. Ese es el texto base que voy a tomar. Primera de Pedro 1, 13 al 21. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, lo cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante del cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. ¿Sí notó allí el mandamiento olvidado? Sí, el versículo 15 y 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ese es un mandamiento, pues es un principio transversal, que fue expresado en Levítico 19, conocido también como el capítulo de la santidad. Así se conoce este capítulo. E inclusive, Levítico 19 tiene 10, están los 10 mandamientos, también allí incrustados. Los mandamientos de Éxodo 20 están incrustados en Levítico 19. Pero nótese que hay algo interesante. Lo interesante es cómo en este capítulo 19, que es el capítulo de la santidad,
Dios dice, porque ustedes serán santos, porque yo vuestro Dios soy santo. Y así es como Dios le ordena al pueblo de Israel que deben vivir en santidad porque Él es un Dios santo. Ahora, alguien dirá, pero ¿cómo Dios pide que seamos santos? Bueno, no es la santidad que Él tiene, porque la santidad en Dios es su naturaleza, es parte de un atributo que lo hace a Él como Dios. Santo en cuanto que en Él no hay ni habrá pecado, ni mancha, ni contaminación. Pero en nosotros la santidad no es un asunto de la naturaleza, nuestra naturaleza es pecaminosa. Sin embargo, a partir de la redención de Cristo, y por eso está allí en Primera de Pedro como lo leímos, que Pedro incrusta o trae ese principio de nuevo a aplicarse a la iglesia. Quizá no todo el Levítico 19 se ha aplicado a la iglesia, pero este principio transversal, que es de todos los tiempos, sí pasa para nosotros, sí viene hacia nosotros. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Recibirlo como un mandamiento. Y he dicho que es un mandamiento olvidado porque algunos creyentes ven la santidad como algo o imposible, o como algo simplemente exterior, o como algo relativo. Ellos dicen la santidad está en mí adentro, pero por fuera no hay ningún problema. Entonces es de lo que quiero hablarles y que compartamos en esta tarde, del mandamiento olvidado. ¿Cómo es que el Señor demanda de nosotros que seamos santos porque Él es santo? Así lo dice Primera de Pedro 1:15. Y ese es ese mandamiento que pasa de Levítico a nosotros, ¿cómo lo estamos viendo y cómo lo estamos viviendo? Nosotros tenemos que ser sinceros y sensatos. Sed santos, entonces en Levítico aparece esta demanda del Señor también para con nosotros. Nosotros hemos de vivir en santidad. ¿Por qué? Porque Dios lo demanda, porque Dios así lo pide. Entonces, ¿qué está diciendo la Escritura? ¿Qué nos manda la Biblia a nosotros? Bueno, el apóstol Pablo está hablando acerca de los lomos y ceñir los lomos del entendimiento, ser sobrios y velar. Entonces, nosotros fuimos llamados a ser redimidos, pero también purificados. Y el apóstol Pedro tiene una apelación a la vida santa que se aplica al considerar el gran costo de nuestra redención y la gran esperanza que se abre ante nosotros. Los nuestros deben ser lomos ceñidos, los lomos del entendimiento. ¿Para qué? Para que nuestros deseos no sigan las cosas prohibidas y se manchen con el barro del camino que peregrinamos. Pues Pedro nos trata así a los creyentes en el versículo 17, que nos conduzcamos con temor en todo el tiempo de la peregrinación. Es lo que somos en la tierra. El creyente en la tierra es peregrino. No somos dueños de la tierra. No vamos a poseer la tierra como la doctrina falsa del dominianismo dice, que nosotros fuimos llamados a heredar la tierra, o como los testigos de Jehová nos venden sus catálogos que usted puede heredar para siempre el paraíso en la tierra. No. Somos peregrinos y extranjeros, y ese tema ya lo compartí con ustedes aquí en Confinados. Ahora, mientras caminamos por acá, debemos conservarnos santos. Dice que debemos ser obedientes. Hay unas traducciones que dan mucha luz sobre los términos, pero nuestros lomos deben ser lomos ceñidos para que nuestros deseos no sigan lo que es prohibido y se manchen con el barro del camino. Debemos ser santos. Alguien preguntará, ¿y por qué? Porque Dios que nos redimió y nos creó es santo, y Él así lo demanda de nosotros. La palabra santo, haios, significa apartado. Eso es, nosotros hemos sido separados, apartados del mundo para Dios, separados del pecado para Él. En el Antiguo Testamento, en Levítico, por ejemplo, se consagraron elementos que eran conocidos como elementos santos para el templo, para el tabernáculo. Sí, todo lo que había allí, inclusive los mismos levitas y sacerdotes, se les declaraba santos, estaban apartados para un oficio, consagrados para un oficio. Cuando el Señor nos redime y nos saca del mundo de pecado, nos lleva de las tinieblas a su luz, ha hecho con nosotros un acto de santificación, nos ha separado.
Por eso el apóstol Pablo, casi cuando comienza todas sus epístolas, dice el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, a los santos que están a los santos que están en Efesio, a los santos que están en Filipo, a los santos que están en Colosas, porque nosotros los creyentes fuimos separados por Dios. Y en ese acto que es inmediato en la redención, ya fuimos llamados a tener una forma de vivir totalmente diferente. Estamos separados del mundo y separados para Dios. Por eso el creyente ya no debe vivir, no debe pensar, no debe hablar como lo hacía antes, porque se supone que fue separado de esa vida de pecado para una vida para el Señor. Ahora, el proceso de la santificación, algunos lo hablan en 2 periodos o en 2 etapas. Uno que es instantáneo, cuando somos redimidos, en ese momento el Señor nos arranca del mundo, nos planta en su reino y nos separa para Él. Pero otros que dicen que hay otra segunda etapa, que es la santificación progresiva, que es que a partir de la redención, la santidad nuestra se va construyendo. Quiere decir, Dios nos va santificando, nos va mostrando lo malo, lo pecaminoso, lo dañino, como decía el rey David. ¿Quién podrá conocer sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces, algunos hablan de una santidad progresiva o una santificación. Este mandamiento se ha olvidado. Ser santo no se toma como un mandamiento. Algunos creyentes toman la santidad como una opción y eso es supremamente peligroso. La vida santa no es opcional. La vida santa es un mandamiento que se debe obedecer. Dios mismo dice, sean santos porque yo soy santo. Y en el texto de Pedro que leímos dicen, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Interesante. Algunos solamente ven la santidad en su vida religiosa o en su espiritualidad, creen que es ahí donde deben ser santos. Entonces se comportan bien en la iglesia, entonces tienen una imagen en el culto y creen que la santidad debe estar inmersa solamente en el campo de lo litúrgico en un momento dado cuando se acerca a Dios. No. Es en toda nuestra manera de vivir. Esto es en privado, esto es en público. Mi pensamiento, mi mirada, mi hablar, mi pensar, mi sentir, las motivaciones de mi corazón, mi hacer, cuando estoy solo, cuando estoy en compañía. La vida santa es una vida para todo momento, en toda la manera de vivir, como esposo, como padre, como hijo, como novio, como ciudadano, como trabajador, como patrón o empleador. Mi vida debe ser santa. Ahora algunos estarán diciendo, ya este está diciendo que entonces todos somos santos y entonces ellos son los santos y no cometen pecado. No hemos dicho eso. Nosotros somos pecadores redimidos, pero al fin y al cabo pecadores. Quiere decir, el pecado sigue siendo nuestro enemigo. Antes era nuestro amigo y nuestro cómplice. Hoy es nuestro enemigo. Pero la santidad viene ahora a nosotros como un estado al que Dios nos llama y un mandamiento que Él nos exige. Y debe ser en toda nuestra manera de vivir. Entonces empecémonos a preguntar si nuestros pensamientos son santos. Ahora, note esto. En el Antiguo Testamento, la santidad era algo subjetiva. Quiere decir, tú eras santo por lo que hacías o dejabas de hacer. Si no hacías esto, no sos santo. Si lo haces, eres santo. Pero en el Nuevo Testamento la santidad es más objetiva. En este asunto es más exigente. Por ejemplo, Jesús lo dijo. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Entonces, para el Antiguo Testamento, cometer adulterio era ser atrapado en el mismo acto o haber cometido el acto del adulterio, estar con una persona que no es su cónyuge. Mas yo os digo, dice Jesús, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, el pecado del adulterio en el Antiguo Testamento era un hecho consumado, pero en el Nuevo Testamento el adulterio es una intención mental, un pensamiento. Entonces la santidad en la gracia es mucho más exigente y hay creyentes que piensan que la santidad en la gracia es más laxa porque estamos en la gracia. No, es mucho más exigente. En el Antiguo Testamento cometías el hecho y pecabas. En el Nuevo Testamento, en la gracia, solo pensarlo, solo desearlo, ya es un acto pecaminoso. Ahora, ¿por qué digo que es un mandamiento olvidado? Por eso, porque muchos lo ven es como una opción y ellos dicen, yo puedo ser cristiano y no vivir en santidad.
no puedo ser tan extremista y legalista. Eso es muy maluco, eso es muy feo, tanto legalismo. Y la gente va escudándose, justificándose para no vivir en santidad y que Dios apruebe sus comportamientos, sus pensamientos, sus estilos de vida. También es un tema chocante para algunos creyentes tibios, que les gusta es un poquito del mundo, un poquito de la carne y un poquito de Dios. Ellos dicen, no, esas iglesias que piden santidad son iglesias retrógradas, de un evangelio antiguo, anticuado. Yo necesito una iglesia más liberal, una iglesia que me deje explorar el mundo, explorar mis pasiones, mis deseos, y que tener un Dios perdonador, que no importa si me revuelco en el pecado, yo pueda venir a Él y levantar las manos y me acepte. No sé qué Biblia estás leyendo y en qué evangelio estás creyendo, pero no es el evangelio de Jesucristo lo que tú estás mencionando. Estás creando tu propio evangelio, estás creando tu propio reino, estás creando tus propias normas, estás siendo Dios de tu propio reino, no te salvarás a ti mismo, te estás condenando. La Biblia exige santidad porque el Dios que creó y que redimió es santo. Y esa santidad no es un mérito propio. Recordemos que el primer paso es que Dios nos toma y en la redención nos separa, nos aparta para Él. Y comienza ese proceso de santificación en nosotros. Hay muchos textos en el Nuevo Testamento que hablan de ello. Por ejemplo, el autor de la carta a los Hebreos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pero no es un estado futuro, eterno. Muchos creen que sin santidad nadie entrará al cielo, obviamente. Pero es también en la tierra, es que uno ve al Señor actuando en la tierra. Sin santidad no veremos su mano, no veremos su gracia, no veremos todo lo que Él quiere manifestarse para con nosotros en la tierra. Así que la santidad no es algo que reservo para la eternidad, es algo que vivo desde ahora, porque el Señor me lo demanda en toda vuestra manera de vivir, porque Él lo pide, pues Él es santo, y porque Él quiere que yo lo sea. No en nuestra forma, no en nuestra manera, no podemos vivir en la santidad en nuestra forma, en nuestra manera. Mire, si lo hacemos, a nuestra manera fracasamos. Nosotros somos un bulto de fracaso en nuestras fuerzas. Separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Por eso Pablo escribe por allá en la primera carta a los tesalonicenses y él dice, escúchese bien, y todo vuestro ser, eso creo que es primera de Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo allí? Al decirnos, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. Eso está en 1 de Tesalonicenses 5:23. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Quiere decir, es Dios quien nos santifica. Pero mucho cuidado, porque al decir que es Dios quien nos santifica, muchos creen que ellos son entes pasivos. Entonces yo me quedo manicruzado, con el cigarrillo en la boca, con el trago en la mano, y Dios que me santifique, con el adulterio cometido en la vida de fornicación, y que Dios venga y me santifique. No. En la santidad Dios no es un ente activo y nosotros somos los pasivos. No. En nosotros también debe haber una renuncia al pecado. Recuerde que ya lo dijimos, hacer morir de lo terrenal en ustedes, hagan morir el pecado en ustedes. Y hablamos de las 3 formas de hacer morir, si lo recuerdan, ¿sí? El abandono, la extirpación y la muerte, la crucifixión. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Por completo. Muchos dicen, no, es que mi alma es santa, mi mente es santa, pero andan semidesnudas. Que porque su cuerpo, no, el cuerpo también es redimido, el cuerpo también debe vivir en santidad. No, yo no debo exponer mi cuerpo. Muchos dicen, es que Dios ve el corazón, como lo que le dijo Dios a Samuel. No te impresiones de la altura, de su estatura, de su belleza, porque Dios mira lo que está en el corazón. Ese no es un texto para argumentar que debo exhibir mi cuerpo, o puedo mostrar mi cuerpo, o forrar mi cuerpo, que porque mi vida es santa en el interior, pero por fuera. No. Todo mi ser es llamado a la santidad. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es claro. Eso no puede discutirse, eso no es negociable. La santidad no es un concepto tuyo o mío, no entra en el campo de la subjetividad. Yo creo que esto sí es santidad, yo creo que esto no es santidad. La Biblia determina lo que es y lo que no es, lo que a Dios le agrada y lo que Dios no. No lleves la santidad nunca al campo de lo relativo. No lo lleves al campo de lo que te gusta o no te gusta, de lo que opinas
o no opinas, porque Dios no nos está preguntando la opinión para ser santos. Él simplemente mandó. El mandamiento no es para cuestionarlo ni interpretarlo, el mandamiento es para obedecerlo. Pero nótese que hay gran esperanza en el tema de la santificación, que no es algo que nos lo dejó a nosotros solo, que debemos hacerlo solo. Mira lo que dice el versículo 24 de 1 Tesalonicenses 5. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. Fiel es el que os llama, Dios. Dios nos llama ¿a qué? A santificarnos por completo. Nos llama a la redención. Él también lo hará. Él nos ayudará en este proceso de la santificación. Pero es un mandamiento que hemos olvidado. Así que lo que quiero comunicarles en este momento es que entendamos que la vida santa o la santidad no es una opción, no es algo que yo opto por tener o no tener, es un mandamiento. Por lo tanto, es una orden. Y las órdenes en la Biblia no son para cuestionarlas ni interpretarlas, son para obedecerlas. Tampoco hay que ver la santidad como una forma de vivir en cuanto a lo que dice el pastor o ciertas denominaciones. Que no te pongas aretas, que no te maquilles, que no te peines, que póngate una falda hasta la rodilla o hasta el tobillo, perdón. La santidad no tiene estereotipos. Quiere decir, la santidad no empieza por fuera. La santidad empieza de adentro hacia afuera. Cuando alguien quiere santificarse o vivir la santidad, si empieza de afuera hacia adentro, lo está haciendo a su manera y va a fracasar. La Biblia dice que el Espíritu Santo es Espíritu santificador. Cuando yo lo dejo obrar en mi corazón, en mi mente, entonces la santidad ya viene no como una imposición de una iglesia, una imposición de una denominación, una imposición del pastor, sino como algo que Dios me está hablando y me está produciendo una convicción. Una mujer debería vestirse recatadamente, con modestia y decoro, porque la Biblia lo dice, no porque se lo impongan. Entonces Pablo dice que las mujeres se vistan con modestia, pudor y decoro. Entonces una mujer debe vestirse así, debe averiguar qué es modestia, pudor y decoro, al igual que un hombre. Entonces la santidad no comienza de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Cuando yo dejo a Dios obrar sobre mis opiniones, cuando yo dejo obrar sobre mis gustos, cuando dejo obrar a Dios sobre mis pretensiones. Porque si la pretensión de alguien es exhibir su cuerpo, entonces él es un ególatra, él vive para sí, Dios no es el Señor de esa vida. Pero si el Señor es Señor de mi vida, yo lo honraré con mi cuerpo, que no es mío, sino templo del Espíritu Santo. Y no solamente se santifica el cuerpo, también dice allí el alma, la manera en que nosotros pensamos, sentimos, actuamos, pero también el espíritu, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Entonces, todo nuestro ser es llamado a la santidad. No es opcional, querido, es un mandamiento. Tristemente, un mandamiento olvidado. Ya en pocos púlpitos se habla de la santidad, por miedo de que la gente se vaya, por miedo de que el que es gran diezmador pero vive en fornicación deje de diezmar, o que los muchachos entonces abandonen la iglesia. Y quiero terminar con una ilustración interesante que leí en un libro del evangelista Billy Graham. Billy Graham, en una introducción de un libro de los pecados capitales, es así, empieza con una ilustración interesante. Una vez un pastor predicó en su congregación acerca del pecado y de la vida santa, del llamado a la vida de obediencia y de integridad. Al final se le acerca un hombre y le dice: pastor, quiero hacerle una sugerencia. Sí, hermano, dígame. Yo quiero que usted no vuelva a predicar tan fuerte sobre el pecado, que no vuelva a predicar tan fuerte sobre eso de la vida santa y de que Dios manda, porque mire, eso espanta a los muchachos y los muchachos se van y no vuelven a la iglesia. Los muchachos deben vivir su vida, experimentar. A lo que el predicador se quedó mirándolo, pensando, y luego respondió: deme un momento, por favor. Y el predicador fue a donde guardaban las herramientas y trajo una botella de cianuro. Y le dijo: venga hermano, yo creo que lo que usted me está queriendo decir es lo siguiente. Usted quiere que yo le quite la etiqueta a este envase que dice cianuro y le ponga enjuague bucal. Eso es lo que usted quiere que yo haga, que le cambie de nombre a las cosas para que no suenen tan fuerte. ¿Usted se imagina si le pusiéramos a esta botella de cianuro enjuague bucal? Entonces suena suave, enjuague bucal, pero cuando lo tomas te matas. No podemos cambiarle el nombre a las cosas que la Biblia ya les dio nombre.
Tristemente, el cristianismo de ahora ya no les llama pecado a los pecados, sino errores humanos, fallas humanas, desliz, equivocaciones. Te fallé, Señor. No te fallé, no, pequé. Y la metí completa y la embarré. Y te ofendí. Y ya no le piden perdón a Dios, sino que disculpas, ¿no? Disculpas se pide en el metro cuando uno le pisa el pie al otro, cuando va entrando o saliendo. A Dios se le pide perdón, porque es un acto de contrición, de humillación, de quebranto. Hemos fallado contra Él. Y ya no le llaman santidad, ya eso está por ahí, como arrinconado en las iglesias. Lo único santo que parece haber en las iglesias es las tapas de las Biblias físicas que todavía se llevan, Santa Biblia, porque de resto esa palabra no aparece en sermones, no aparece en canciones que nos hacen llorar y mueven nuestra humanidad y nuestra emoción, pero no hay nada que nos exija que Dios pide que seamos santos. Mis queridos, esto es un mandamiento que no podemos ni debemos olvidar. Así estemos acuartelados, así estemos confinados y en pandemia, Dios sigue siendo santo. Seguimos siendo sus hijos y la exigencia sigue siendo la misma. Las tentaciones están a la orden del día. Ahí está, ahí mismo, en el celular donde usted me ve, en la red social, en la internet, en la televisión. Ahí está el pecado a la orden del día, en nuestro corazón. Pero también está el Espíritu de Dios invitándonos a vivir una vida santa. La Biblia dice en Apocalipsis que el Señor viene por una iglesia y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente, que son las obras justas de los santos. Oremos al Señor y pidamos que nos ayude a vivir la vida santa, que no olvidemos este mandamiento que está en Levítico, que se lo pidió a Israel, pero que traspasó a la iglesia en palabras del apóstol Pedro, porque el que os llamó también les dice sean santos en vuestra manera de vivir, porque el que os llamó es santos, porque escrito está sean santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, santo soy. Alguien dirá, he pecado, ¿y qué hago? Orar, pedirle perdón al Señor. La Biblia dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Entonces venimos a Él y nos arrepentimos de corazón. Señor, te he fallado, he pecado, perdóname, tengo una meta en mi corazón y en la frente como el sumo sacerdote que tenía en la mitra escrito, santidad a Jehová. Tú me has llamado a eso, Señor, ayúdame a hacerlo, ayúdame a vivirlo. Padre, gracias por tu palabra y gracias por tu presencia, porque la verdad es que sin tu palabra y sin tu espíritu no seríamos capaces de vivir la santidad. Sabemos que pecamos, sí, Señor, hemos fallado, hemos quebrantado el mandamiento, hemos olvidado el mandamiento, te pedimos perdón. Hemos visto la santidad como algo opcional, algo que le exiges más a los pastores, a los ministros, que a los simples creyentes. No, todo aquel que diga ser tu hijo fue llamado a vivir una vida santa. Ayúdanos pues a huir del pecado, ayúdanos pues a vivir una vida agradable delante de ti. Ayúdanos pues, purifica nuestra mente, que nuestros pensamientos, que nuestras palabras, que nuestras motivaciones, que nuestras acciones sean santas y glorifiquen tu nombre, edifiquen a los demás y demos testimonio del Dios que adoramos, el Dios que tenemos, que es un Dios santo, que es un Dios santo. Gracias te damos, porque fiel eres tú que nos llamó, el cual también lo hará. Y así lo creemos, y así lo pedimos, así lo recibimos, que aún en este tiempo de cuarentena, de aislamiento social, de confinamiento, podamos vivir la santidad en la vida privada, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos, dígale al Señor, ayúdame a vivir la santidad en lo que yo hablo, en lo que yo veo, en lo que yo oigo. Ayúdame a lo que siente mi corazón, Señor, porque en el Antiguo Testamento el mandamiento se quebrantaba cuando el pecado era consumado, pero en la gracia el pecado ya es cuando simplemente hay una intención, una motivación y un pensamiento. Gracias por cada amigo, por cada hermano que recibe esta palabra tuya. Señor, bendice a sus familias, sus hogares. Estamos en tus benditas manos. No nos sueltes de allí, Señor, porque allí estamos seguros, allí estamos guardados. Al que está enfermo, sánalo.
Al que está atado, libéralo. Al que está subyugado a una práctica pecaminosa, lo libre. Aquel que tiene miedo y está avergonzado y está siendo acusado por Satanás por su pecado, Señor, que corra a ti, que no le crea al acusador, que corra a ti, que tú eres Dios perdonador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La bendición del Señor sobre cada uno de ustedes. Gracias a todos los que estuvieron en esta transmisión de Confinados, el mandamiento olvidado. Este video quedará allí en el Facebook para que usted lo vuelva a ver, lo comparta con sus amigos, con su familia. Puede suscribirse a mi canal de YouTube, donde también tenemos todos estos videos de Confinados. No sé cuántos son, la verdad creo que he perdido como 3 durante todo este tiempo que venimos transmitiendo, pero allí hay una palabra del Señor, una palabra que usted pueda tomar para usted o compartir con otras personas. Cuidémonos durante este tiempo, cuidémonos de la enfermedad, pero también cuidémonos del pecado que atropella nuestra vida santa, que atropella lo que Dios quiere en nosotros. La gracia del Señor sobre ustedes, mis amados. Dios les bendiga. Un abrazo virtual fuerte. Hasta pronto.